Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que se conectan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Ricardo y Miriam Ortega en su segmento Que te conozcan a ti. Así que Miriam, Ricardo, bienvenidos, ¿cómo están? Bien, muchas gracias, Jorge. Quiero saludarte a ti y a todos los que nos escuchan y nos ven. Hola, buenas tardes a todos y es un gusto el día de hoy poder estar en este segmento que te conozcan a ti, viendo lo que Dios quiere que aprendamos el día de hoy. Bueno, iniciamos con el tema de hoy entonces. Muchas gracias. Y el tema de hoy es el consuelo del Padre Celestial, ¿verdad? Así es, y está basado en la cita de Segunda de Corintios 1 del 3 al 4. Segunda de Corintios 1 del 3 al 4, y que dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Y aquí vemos cómo nos está hablando de que tenemos un Padre celestial que está con nosotros en toda situación y Él quiere consolarnos. Por eso es este título de esta conferencia, que se llama El consuelo del Padre Celestial. Y yo no sé si ahorita tú estés pasando alguna situación en la que necesites ese consuelo. Pasamos a lo largo de nuestras vidas por dificultades, por circunstancias difíciles y siempre necesitamos esa parte de consuelo en nosotros. Y qué importante que el día de hoy, pues Dios nos recuerde que Él es el que nos consuela en todo momento y en toda tribulación. Exacto. Y sobre todo en esta carta de Pablo, fíjate que es muy interesante porque recordarás que la primera carta, Pablo cuando escribe a los Corintios les está diciendo que tienen que trabajar con una persona en la iglesia que estaba cometiendo un pecado. Decía Pedro que ni los gentiles se atreverían, ¿no? Y les dice, oigan, a ese déjenlo de hablar, o sea, de plano, pues, sáquenlo de la iglesia, ¿no? Y en esta carta es muy interesante porque habla al contrario. Aquí dice, oiga, ya me di cuenta que sí hicieron caso, qué bueno, pero también aprendan a tener consuelo, ¿no? Entonces es una carta muy interesante en ese sentido porque habla mucho al respecto. Y ahorita estamos hablando de esa parte, pero en realidad todo esto lo podemos extender hasta el versículo 10 más o menos, que es donde habla de todas esas cosas. Ajá, así es. Y vamos a iniciar con los primeros versículos. En la otra, en la que es otra versión, que es traducción lenguaje actual, de los primeros versículos del 3 al 4 dice: Demos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es un Padre bueno y amoroso y siempre nos ayuda. Cuando tenemos dificultades o cuando sufrimos, Dios nos ayuda para que podamos ayudar a los que sufren o tienen problemas. Y pues primeramente vamos a partir de que Dios, sabemos de que Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y en este pasaje Dios se quiere mostrar como ese Padre celestial. Aquí está iniciando Padre de Jesús y también Padre de nosotros los que le hemos aceptado en nuestra vida. Y se está mostrando como ese Padre que nos ayuda en momentos de dificultades y de sufrimientos. Y en los primeros versículos nos lleva a que recordemos algunos puntos que que debemos de tener presentes como al tener ese Padre celestial. Primero, qué hacer en momentos difíciles, momentos de tribulación, que tenemos que bendecir al Padre, dándole gracias. Y esto luego parece que es muy difícil, el que en esos momentos podamos estarle bendiciendo y dándole gracias. Y ahí luego a veces nos preguntamos, ¿por qué debemos bendecir al Señor? ¿Por qué debemos de bendecir al Padre? Pues le debemos de bendecir por quién es Él, no por la situación, sino por su soberanía,
Jesús al enseñar, pues nos vemos cuando vino a esta tierra, cuando enseñó a cómo orar, él mencionó primero esto, que debemos de bendecir al Padre. Eso lo tenemos en Mateo 6:9 que dice, ustedes pues orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En todo momento de circunstancia que estemos pasando y aún en las tribulaciones, al entrar a la presencia, ahí al pedir ahí entrar a la presencia del Señor, al comunicarnos con el Padre Celestial, tenemos que llegar dándole las gracias, bendiciendo su nombre. Y eso nos cuesta trabajo. Luego pasamos situaciones difíciles y decimos, ay, Señor, no tengo ni ganas de darte las gracias, pero nosotros no le bendecimos y no le damos las gracias porque nos esté yendo bien, sino por lo que Él es. Tenemos un Dios soberano, poderoso. Él es el Padre. Y en Salmo 104 y 5 nos marca bien clarito, entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Ahí nos está diciendo que entremos a su presencia con acciones de gracias y alabanza, gracias de lo que Él ha hecho. Y el siguiente versículo de Salmo 100, en el 5 dice, porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y es ahí donde viene el otro punto, que el Padre Celestial extiende su misericordia. Por eso dice en el versículo, en este pasaje que nos estamos basando, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Recordar que Él es un Padre bueno y amoroso. Él es un Padre celestial, ese es el Padre de misericordia. Misericordia es un atributo, una esencia de lo que es él mismo, en el que va a manifestar su amor, su compasión, su perdón hacia nosotros, hacia la humanidad, incluso cuando no lo merecemos, que al extender su misericordia implica que es nuestra ayuda, nuestro perdón, y ha extendido su misericordia a todos nosotros. Y pues si ha extendido su misericordia a todos nosotros cuando andábamos estábamos perdidos, cuando estábamos en ese camino que nos llevaba a muerte, ¿cuánto más va a extender esa misericordia, esa consolación cuando estamos en momentos de dificultades? Y Efesios 2 del 4 al 6 dice, pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. Pues vemos cómo es rico en misericordia. Esto quiere decir que en el Padre Celestial está emanando, es una fuente de misericordia. Él es misericordioso. Entonces, saber que en esos momentos de dificultad, saber de que Él es misericordioso y estará en todo momento. Si nos rescató del sufrimiento eterno, también va a estar con nosotros. No nos promete que nos van a desaparecer los problemas, sino nos promete de que va a estar con nosotros siempre, en todo momento. El otro inciso es el Padre Celestial nos consuela en toda tribulación, cuando dice Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y aquí qué importante, cómo el Padre Celestial es un Dios de consolación. ¿Y qué es el consuelo? El consuelo es cuando nos da descanso, alivio de la pena, de la molestia que estemos viviendo o fatiga que algo nos aflige, cuando algo nos oprime el ánimo, nos trae alivio, consolación, nos trae desahogo, nos trae aliento, nos da ánimo, nos da ese aplacamiento a todo eso que está ahí. ¿Cómo se dice? Pues aplacamiento a nuestras emociones, a todo nuestro ánimo, nuestro Estabilizar, estabilizamiento, ajá. eh, estabilizarlo, ¿Sí? estabilizamiento. Y el Padre, pues, es el Dios de amor y de poder para darnos ese consuelo. Hay que recordar eso, que tenemos ese Padre que es poderoso, que Él nos va a consolar en toda, o sea,
acerquémonos a Él confiadamente. En Él es en el que podemos encontrar ese consuelo, esa fortaleza, todo eso necesario para nosotros, sus hijos, en toda clase de circunstancia de difícil o tribulación que esté pasando. Y recuerda, en toda tribulación el Señor te puede consolar. En toda tribulación el Padre Celestial nos consuela. Y sabemos también que el Padre Celestial nos va a consolar trayendo esa paz a nuestro corazón, porque Él es paz, de Él brota esa paz. Dios es la fuente de esa paz, de ese consuelo, es parte de su esencia. Y en Juan 14:27 dice así. Dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. No dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Así es. Y pues aquí está diciendo cómo Él nos dejó Jesús la paz. Y la paz nos las va a dar no como el mundo la da, sino que dice, ahora sí que como solamente viene de Él. Y dice que nuestro corazón no se turbe ni tengamos miedo, aún en esas situaciones difíciles. Él nos promete llenarnos de su paz. Esa es parte de su consolación. Y el Padre Celestial también nos capacita pues para llevar a otros su consuelo como número 4. Nos consuela para que a nosotros y nosotros de lo que recibimos es como podemos dar a los demás. Podemos dar para consolar a otros donde damos de lo que recibimos. Cuando experimentamos el consuelo de Dios, es como podemos llevarlos. Y, y es ahí donde lo que vivimos lo podemos enseñar y lo podemos consolar a otros. Y vamos a ver los siguientes versículos. Exactamente los de el 5 en adelante, ¿verdad? Porque la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para nuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para nuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme, pues sabemos que así como son compañeros en las aflicciones, también lo son en la consolación. Ok. Aquí lo que nos está diciendo, fíjense, y es muy interesante esta parte, porque donde lo encontramos, ustedes se fijan, empezamos por decir, por leer lo que justamente veíamos de que Dios es Padre de consolación y Dios de misericordia, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención cómo lo diferencia. Por un lado es Dios de consolación, pero por otro lado es Padre de misericordia. Es decir, nosotros cuando estamos pasando por una tribulación, podemos buscarlo a Él tanto como Padre, como Dios. Es decir, podemos acercarnos a Él sabiendo que Él tiene todo el poder y toda la autoridad, pero también tiene todo el amor y toda la misericordia que un padre puede tener, ¿no? Entonces, en los versos 4 dice, el cual nos consuela en toda nuestra tribulación para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Entonces, por eso es muy importante porque nos damos cuenta que no solamente podemos confiar en Dios, podemos acercarnos y todo lo muy importante que ya vimos hasta ahorita, sino que también algo muy importante es que podemos entender que la aflicción que nosotros sufrimos, de alguna manera podemos asignarle un propósito. Es decir, normalmente pensamos que nuestro sufrimiento como que puede ser en vano. Y aquí lo que nos está enseñando la Biblia es que nuestro sufrimiento no es en vano. Claro, nadie en su sano juicio está esperando pasar por tribulación, ¿verdad? Ay, ojalá Dios me ponga en tribulación y ojalá me vaya muy mal para que pueda aprender algo. Pues nadie se puede orar eso, ¿no? Pero sabemos que en la Escritura nos enseña que la tribulación vendrá a final del día. Todos nosotros como creyentes o no creyentes vamos a pasar por periodos de tribulación. Y cuando eso suceda, podemos acercarnos a Dios, podemos acercarnos al Padre para recibir consuelo, para recibir misericordia y dentro de esa tribulación que nosotros podamos aprender para entonces llevar consolación
a otras personas y que lo que estamos pasando tenga un propósito que no solamente es pasar un mal tiempo y sufrir, sino que ese propósito sea también el que nosotros pasemos, conozcamos al Padre, confiemos en el Padre y luego entonces podamos llevar consuelo a otras personas. Mire, te voy a leer lo que dice a partir del versículo 5. Dice, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Es decir, del mismo tamaño que es tu problema, es el consuelo que tú vas a obtener de Dios. Nunca va a haber un problema que le gane al consuelo de Dios, ¿no? Luego dice el 6, pero si somos atribulados, es para el consuelo y salvación de ustedes, o si somos consolados, es para consuelo de ustedes, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros. Es decir, en eso podemos aprender nosotros a hacerlo para que entonces nosotros seamos los portadores del consuelo para los que están detrás de nosotros, para los que son nuestros compañeros, incluso en la tribulación o en cualquier otra, pero que sean compañeros en este proceso que nosotros estamos pasando. Y mira, si tú sigues leyendo un poco más adelante, en el versículo 8 es donde Pablo aterriza este punto, ¿no? Donde dice, oigan, a ver, ya entendimos que cuando pasamos por una tribulación, número uno, podemos acercarnos a Dios, podemos acercarnos al Padre y recibiremos consuelo y recibiremos misericordia. La tercera cosa que nos enseña es que ese sufrimiento que estamos pasando podemos asignarle un propósito de tal forma que no sea sufrir por sufrir solamente, sino que aprendamos de ese sufrimiento para que una vez aprendiendo de ese sufrimiento, lo que estamos recibiendo de Dios, la enseñanza que hemos aprendido, podamos transmitirlo a otros para que ese sufrimiento también les sea más llevadero o sea un poco más rápido o lo que sea, ¿no? Pero que podamos ayudar a otros. Pero a partir del versículo 8 es donde aterriza el punto de una manera magistral Pablo, ¿no? Porque dice a partir del versículo 8, porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia. Es decir, oigan, yo les platico que les cuento de esto porque yo mismo pasé por aflicción. Es decir, está poniendo en práctica lo que nos enseñó en los versículos anteriores, ¿no? Él está poniendo en práctica lo que nos está enseñando, ¿no? Y nos dice, porque también fuimos abrumados sobremanera. Es decir, no está hablando de algo chiquito ni sencillito, ¿no? Dice, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. Dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. Entonces digo, no especifica la clase de problema por la que estaba pasando, pero lo que sí podemos saber es que era tan complicado que uno, ya había perdido la esperanza de salir con vida y dos, ya era una sentencia de muerte. Insisto, no aclara cuál es, pero sí nos aclara el tamaño de lo que está pasando, ¿no? Pero luego dice, leo de nuevo el versículo 9. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Eso es una manera magistral de terminar esto, ¿no? Y continuó leyendo, que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Ahora, ¿por qué te digo que es la manera perfecta de acabar esto? Porque nos está diciendo, número uno, a ver, vamos a pasar tribulación. Tú y yo en nuestra vida vamos a enfrentar situaciones en las que pasaremos tribulaciones. Dos, cuando las estemos pasando, podemos asignarles un propósito, es decir, aprender de ellas para poder ayudar a otros. Pero luego nos da algo mucho más alto, donde nos está diciendo que todo eso lo pasaron para que aprendieran a no depender de ellos mismos, sino en Dios, que es el punto más alto de esta enseñanza que tenemos en estos versículos de Pablo, porque ese es el punto.
cuando tú y yo estamos en aflicción, normalmente lo que buscamos es la forma de resolver el problema. A ver a quién le puedo llamar, a ver si es de dinero, pues vendo algo o pido un préstamo. Si es de salud, a ver con qué doctor corro, a ver qué medicamento me compro, a ver qué estudio puedo realizarme. Si es un problema de trabajo, voy a hablar con un jefe o siempre vamos a intentar buscar una solución a los problemas. Ojo, y no estoy diciendo que no busques soluciones. Estoy diciendo que el primer paso que tú y yo tenemos que dar cuando tenemos un problema es voltear a ver a Dios para poder confiar en Dios, recibir una instrucción de Él y en el proceso aprender para después ayudar a otros. Pero nuestro primer paso tiene que ser, y como tú decías al principio, sea una situación buena o mala, aunque aquí estamos hablando de una tribulación, hablamos de un problema, el primer paso es voltear a ver a Dios para que entonces no estemos depositando nuestra confianza en lo que nosotros podemos hacer para resolverlo, sino que nuestra confianza está en Dios. Por eso es que el versículo dice, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Y luego cierra el versículo 10 diciendo, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Es decir, la esperanza que tenemos es de que no solamente Él nos librará de este problema por el que estamos actualmente atravesando, sino que la salvación que Él ha provisto para nosotros incluye este problema y cualquier otro problema que en el futuro podamos estar enfrentando, porque nos encantaría decirles que van a pasar un problema y si confiamos en Dios, nunca pasaremos por otro, ¿verdad? Pero lo cierto es que, pues no, ¿verdad? Sí, así es. Y esto es tan importante porque, como decías, como Pablo lo escribe y me llama la atención en los versículos que leíste que dice él, dice, pasamos esas aflicciones y dice, abrumados de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. ¿Y cuántos de nosotros hemos pasado por esas tribulaciones que decimos, Señor, en nuestras fuerzas no podemos? O sea, llegamos ante Él y decimos, es que de veras no podemos, o sea, nosotros no somos capaces. No es en nuestra fuerza que vamos a pasarlo, sino es mediante Jesucristo, mediante el Padre Celestial. Y cómo está diciendo que hasta perdieron toda la esperanza de salir de esas pruebas. Entonces, no está mal ni es pecado que en un momento dado nos sintamos sin fuerzas de decir, ya no puedo, o sea, ya estoy casi perdiendo la esperanza. No está mal, sino qué es lo que voy a hacer en esa situación. O sea, las vamos a vivir, nos está diciendo que las vamos a vivir. Pero aquí nos está dando Dios una respuesta. ¿Qué tenemos que hacer? En esos momentos que ya sentimos que ya no podemos, que ya no tenemos fuerzas, que estamos perdiendo la esperanza, ¿qué tenemos que hacer? Es voltear a ver al Padre Celestial, primero alabándole, dándole las gracias por quien es, saber que Él nos va a ayudar, va a estar con nosotros en esos momentos de dificultad, de angustia, de tribulación, porque tribulación no, esa palabra pues no se refiere nada más a una pruebita, sino tribulación es algo fuerte, situaciones fuertes que estamos pasando. Y recuerda que tenemos ese Padre Celestial que nos va a consolar, nos va a fortalecer y nos va a llenar de su paz en esos momentos. Exacto, y yo creo que es el punto central, ¿no? Miren, cuando nosotros leemos Juan, que es un texto en el que, ay, déjenlo, es Juan 16, si no me equivoco, y quiero leérselos tal cual está, porque es el que dice, esta palabra les he hablado para que en mí tengan paz, y dice en Juan 16:33, ¿y dónde es que nosotros depositamos la confianza? Porque ya vimos que esas tribulaciones, al final del día, nos deben llevar, como dijimos hace unos minutos, a no confiar en nosotros, sí hacer lo que tenemos que hacer, no a quedarnos quietos, no a panicarnos y quedarnos congelados así, sino hacer lo que tenemos que hacer, pero con la esperanza puesta en Dios de que es Él el que nos va a rescatar, ¿no? Pero Juan 33, perdón, dice, estas cosas, hablando de su palabra, dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación.
Es decir, esperen que en el mundo haya tribulación, no hay sorpresa. Hay un dicho que dice que sobre aviso no hay engaño. Entonces, avisados estamos. En el mundo tendremos tribulación. Pero luego termina diciendo, pero confíen, yo he vencido al mundo, ¿no? Y la manera en que está empezando Juan 16, justamente dice, estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo, ¿no? Pero si sucede, nos dice, estas palabras les he hablado para que en mí tengan paz. Confíen, en el mundo tendrán aflicción, pero yo he vencido al mundo, ¿no? Bueno, y di mi versión, pero así dice más o menos, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante cuando estamos estudiando acerca de la tribulación considerar también este texto? Porque nos dice, a ver, número uno, estas palabras les he hablado para que en mí tengan paz. Es decir, en lo que nosotros confiamos es en lo que Dios nos ha hablado y que en la paz no la vamos a encontrar el día que no tengamos tribulación. La paz la encontramos en Cristo cuando nosotros confiamos en su palabra. Es ahí donde tú y yo, no importa el tamaño de problema que podamos llegar a tener, es ahí donde tú y yo encontramos la paz. Insisto, cuando confiamos en Cristo y en lo que Él nos ha hablado. Ahora, ¿por qué confiamos en Él? Porque yo te puedo decir aquí, inventar un chorro de cosas y ser bien romántico, intentar motivarte, ¿no? Pero Él mismo nos está dando el por qué podemos confiar en Él. Dice, porque en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es decir, Jesús ya se levantó con la victoria, Él ya triunfó sobre este mundo y por eso es que nosotros podemos vivir en paz aún y cuando estemos pasando una tribulación. Insisto, porque la paz no es que no tengamos problemas. La paz es cuando en medio de los problemas confiamos en Dios, no en nosotros mismos, depositamos nuestra confianza en Cristo, como veíamos en 2 Corintios, de que Él no solamente nos librará de esta, sino nos lo librará de todas las que puedan venir más adelante. ¿Por qué? Porque su palabra así nos lo enseña. Su palabra, eso es lo que nos recuerda a nosotros y nosotros como creyentes sabemos que hay pocas cosas en las que podemos confiar, pero dos en las que seguro, sin lugar a dudas y con un 100% de efectividad podemos confiar, es en Dios y es en su palabra. Así es, y eso, qué importante saber, ¿no? De que el, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial es eterno. Con Él es esa paz, con Él vamos a estar eternamente. Y lo de aquí es temporal. Nuestra vida no termina aquí en la tierra. Nuestra vida continúa eternamente con el Padre Celestial. Aun cuando nos muramos, es que no viene antes el Señor y en el arrebatamiento no, y si Morimos. morimos físicamente, tenemos vida eterna con Él. Lo de aquí, cualquier tribulación que tengamos aquí en esta tierra, por muy difícil, va a ser temporal, va a pasar, pero todo va a pasar, pero en Dios es Dios eterno. Entonces, esa paz, ese consuelo, todo lo que tenemos en el Padre Celestial es eterno, no va a pasar, siempre va a estar. Es la fuente donde emana esa paz, ese consuelo. Y Y bueno, pues vamos a nos orar. vamos a ver. Vamos a orar para terminar y estamos en Sí, tiempo y no queremos que nos regañe Jorge, entonces vamos a terminar en tiempo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que todos y cada uno de nosotros, eventualmente en nuestra vida, Dios, podremos pasar tribulación. Y aunque no deseamos en realidad pasar por ella, sabemos que el día que esto suceda, podemos confiar en ti, Señor. Podemos saber que tú eres el Dios de misericordia, el Padre de toda consolación, y que no importa lo que estemos pasando, podemos asignarle propósito para aprender de ello, pero sobre todo, Señor, podemos saber que podemos estar en paz en medio de las circunstancias, porque tenemos tu palabra, te tenemos a ti, sabemos que tú has vencido al mundo y como nos enseña Pablo, Señor, nosotros podemos descansar en la verdad de que tú nos ayudarás en esta y en todas las que puedan venir. Señor, que nuestra confianza, que nuestra fe, nuestra esperanza esté en ti, Señor. Que no importa el tamaño de circunstancia que podamos atravesar,
que nuestra confianza en ti crezca día a día, que nuestra esperanza, que nuestra fe en ti crezca día a día, aun cuando las circunstancias sean complicadas, Dios, y que en ello tú seas glorificado. Que seas bendecido como arrancamos justamente esta clase hoy, Señor. Que tú seas bendecido, que tú seas glorificado a través de esta circunstancia y que nosotros de todo corazón podamos bendecir tu nombre, porque tú eres bendito en cualquier circunstancia, Señor, y porque sabemos que nos acompañarás a través de cada una de ellas, Dios. Te bendecimos, Dios, porque eres bueno y tu fidelidad y misericordia son para siempre. Amén y amén. Amén. Y pues bueno, amigos, nos da mucho saludarles en este su programa Que te conozcan a ti, que se transmite a través de Busco en Ti Radio Online. Y recuerda, búscalo, Conócelo a conócelo. través de su palabra. Que Bendiciones. Dios les bendiga. Hasta luego.